buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Juan Camilo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que desde Mucho hace gusto. un año estábamos gestando esta charla con usted. Me da Cierto. mucho gusto verlo. Hace muchísimo tiempo no lo Uf, veía ni charlábamos. uy, sí, como 10 años. Tal vez. Entonces me da mucho O gusto más. verlo. Como le conté, pues el objetivo es invitarlo a que nos cuente en esta sesión de charlas que hemos titulado La informática protagonista en el desarrollo mundial, cómo funcionan las carreras de tecnología, sistemas en nuestro caso, en países diferentes a Colombia, en su caso, pues Ujú, en Suiza. ujú. Quisiéramos empezar preguntándole, pues, quién fue Juan Camilo en la época de la universidad, cómo resultó siendo monitor y pues digamos que qué hacía como actividades académicas para Ujú. luego pues ingresar al mundo laboral. Entonces, Juan Camilo, adelante, lo escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, gracias de todas maneras otra vez por la invitación. Muy contento de verlos a ustedes también y bueno, de poder compartir la experiencia. Pues sí, bueno, yo comencé a estudiar en la escuela en el año 2006, ingeniería de sistemas y bueno, siempre ha sido una pasión que me ha gustado mucho la parte de desarrollo, toda la parte de software. Y bueno, hablando de monitorías, sí, tuve la primera vez que trabajé, digamos, como monitor en la escuela fue con la asignatura de Matemáticas Discretas 1. No sé si todavía se llama así, por ejemplo, ya cambió de Sí, nombre. Eh, ok, sí, entonces muy interesante, me gustaba ayudar a los estudiantes justamente bueno, a resolver los problemas que teníamos en ese entonces con el libro de Borges, creo. Y sí, chévere, me gustó mucho. ¿cómo Eh, resultó postulándose para ser monitor? ¿Es muy difícil? ¿Hay que ser el mejor del curso? ¿Cómo funciona eso? pues en mi caso, justamente sí, había sido el mejor de cuando cursé la asignatura de matemáticas discretas y el profesor, es que ya no me acuerdo el nombre del profesor, pero sí me dijeron, ¿quieres postular? Yo creo que serías un buen candidato y dije, bueno, sí, ¿por qué no? Voy a postular y bueno, hice la parte del proceso y fui seleccionado y empecé trabajando como monitor, entonces tenía como responsabilidad, creo que eran los viernes que nos veíamos en el laboratorio de informática en el edificio B, sí, y llegaban los estudiantes a hacer preguntas y luego yo ayudaba al profesor a corregir los talleres que tenían que hacer los estudiantes y demás. Entonces esa fue la primera experiencia de monitoría. Luego, Perdón, le voy a hacer una sí. pregunta que siempre he escuchado y quiero saber si usted me la puede corroborar. ¿Es Ajá. cierto que es más exigente académicamente hablando ser monitor que ser participante de la asignatura? ¿Se debe estudiar más cuando se es monitor de una asignatura? Ah, yo creo que la respuesta es la respuesta ingenieril de siempre, es depende. Porque si a uno le gusta, en mi caso a mí me gustaba mucho eso y yo no lo veía como una carga de que tengo que estudiar más y yo tenía muy claro el conocimiento de la asignatura, entonces en mi caso no tenía un esfuerzo adicional y tenía todo muy claro para corregir trabajos y demás. Perdón. Pero es cierto que requiere mucho tiempo. Eso sí, o sea, si uno ya tiene, no sé, 6 o 7 asignaturas en el semestre más la monitoría, hay que tener cuidado porque la carga va a ser bastante fuerte, de acuerdo a los créditos que tengan en el semestre y eso hay que tener el tiempo, hay que dedicarle, es cierto. Perfecto. Bueno, entonces nos contaba, después de ser monitor, ¿solo fue monitor de esa asignatura o fue Eh, monitor de otras? no, fui monitor también de programación orientada a objetos 2 creo, o uno o dos, ya no me acuerdo de eso. Y trabajé con María Rosso, ¿cómo se María llama? Irma Díaz. María Irma, eso, María Irma, gracias. Es súper profe también. Sí, y ella igual había visto la asignatura con ella y ya luego yo creo que estaba como en octavo semestre en esa época y me dijo, ¿quieres ser monitor de programación en objetos? Sí, claro, también me gustaba mucho la asignatura. E igual,
María Irma me involucraba muchísimo con los estudiantes y bueno, justo eso me daba más trabajo en el sentido que me contactaban mucho más para ir a ayudarlos y María Irma ponía siempre unas prácticas bastante exigentes con los estudiantes, me imagino que todavía es el caso. Tal cual. Y, y claro, entonces eso demandaba bastante trabajo para ayudar a los chicos que estaban todavía empezando apenas a conocer bien el lenguaje y demás. Bueno. Pero igual, la misma experiencia, bueno, no es la misma asignatura, pero esta fue más interactiva porque en matemáticas discretas bueno, pura teoría al final, bueno, todo es escribir en papel, pero con la de programación orientada a objetos, sí veía que compilará bien, vamos a ejecutar los programas, vamos a ver si hay una mejor manera de hacer el algoritmo, demás, interesante también. Sí, Perfecto. Entonces, eso fue en su vida de estudiante. estudiante. ¿Trabajó mientras fue estudiante? ¿Trabajó por fuera, digamos, en alguna empresa mientras fue Eh, estudiante? yo comencé a trabajar con las prácticas en el 2009, cuando ya estaba en noveno semestre. Ahí comencé a trabajar, de hecho, para la empresa de mis padres. Hice la práctica con ellos y ya era para desarrollo de software bancario. Entonces, sí, fue la primera experiencia profesional, ya mucho más serio, digamos, porque, bueno, ya trabajando para un cliente final. Ya no es como una práctica y solo la nota, ya aquí importa el cliente, teníamos que hacer consultoría con el cliente. Entonces, no solo fue la práctica de aprender a programar mejor, pero ya digamos el nivel profesional de ir a presentarse con un cliente, tratar de explicarle, tratar de... El problema que siempre tenemos los ingenieros, tratar de hacer que el cliente entienda lo que él quiere, porque ellos normalmente no saben muy bien lo que quieren algo, pero no saben realmente lo que quieren y hay que sacar esa necesidad. Entonces, no, pues justamente aprender eso, que uno siempre pensaba en la universidad, no, a mí me van a dar los requerimientos súper claros y voy yo, hago mis casos de uso, lo que sea que se haga, o si voy Scrum o Agile, bueno, diferente, pero todo está claro y lo programo y ya está, pues así no es Mm. la vida real. Entonces fue como la primera estrellada y luego, no, vienen los cambios de requerimientos, oh no. Eso fue una experiencia dura, pero bueno, ya ¿Cuánto se acostumbra tiempo, uno. cuánto tiempo duró trabajando en la empresa de sus papás? A ver, empecé en el 2009 y bueno, luego hice una pausa porque empecé a participar en el programa de jóvenes líderes, jóvenes, sí, no, perdón, eh, ¿cómo se llama este programa que había con la escuela? Em, Para Jóvenes ingenieros ok. para ir a Alemania. Sí, Jóvenes Ingenieros Alemania y existe el mismo Jóvenes Ingenieros Francia, Sí. donde el gobierno alemán o el gobierno francés ponen unos recursos, el gobierno colombiano pone otros y se Ujú. beca a unos estudiantes para que estén año y medio o 2 años en el país que los acoge el anfitrión, sufragando los gastos de, y usted me corrige en su caso cómo fue, hospedaje, manutención, y seguramente hay alguna ayuda adicional. No, Sí, no sé sí, cómo sí, fue el pero suyo. bueno, yo participé, pero al final no me fui para Alemania en ese plan, pero terminé yéndome para Alemania en un plan más corto, solo de un invierno, Ok. con una beca también del DAD. Ya Ujú, apenas terminé los estudios en la escuela, antes de graduarme incluso, antes de recibir el diploma. ujú. Porque, bueno, seguí trabajando y no me acuerdo exactamente cómo se dieron las cosas, pero me salió, fue mejor el plan de irme solo para estudiar un invierno en Alemania con el DAD directamente. Y entonces en ese momento dejé de trabajar ya en el 2010, pero cuando volví, luego de 4 o 5 meses, retomé con la empresa. Y de ahí con esa primera experiencia internacional que tuve fue que ya empecé como mira, esto está interesante, Quiero quiero más. explorar más, quiero Sí. más, sí, exactamente. Y, Y en ese y ahí, momento, antes de que siga, le quiero hacer dos preguntas. Una, sí, dice que fue una temporada de invierno, pero ya había sí, acabado sus estudios. ¿Qué sí, estudió en Alemania? ¿Alguna alemán, asignatura? ¿Solo alemán? solo alemán, Eso le iba a sí. preguntar. Perfecto.
¿Y estudió alemán en Colombia antes de viajar, antes de irse? Sí, sí, porque ya había hecho el curso con la escuela nos había patrocinado hasta el nivel B1 de alemán, y yo ya había presentado el certificado de B1, y que lo pasé, y ya tenía mi certificado, y el curso que hice en Alemania era para obtener el nivel B2, que requería ya el B1, y para el B2 era para empezar a hacer un máster ya luego en Alemania, que era lo que tenía yo pensado en ese momento, era mi plan. Que bueno, luego no lo hice así Ujú. porque, bueno, luego de la experiencia en Alemania sí muy interesante, pero al final ya viendo los programas en las universidades para máster, no encontré algo que me llamara realmente la atención en cómo yo quería enfocar la ingeniería de software. Entonces dejé a un lado ese camino de Alemania y seguí trabajando en la empresa de mis padres. Ya empecé a trabajar otra vez en 2010 y, y trabajé hasta el 2012, ya habiéndome graduado de la escuela, me había graduado ya en 2010 y trabajé hasta el 2012. Luego me volvieron a contactar de la escuela otra vez para Ujú, otro programa que es el que se llama Jóvenes Líderes, que es un programa ujú. español, de hecho, que era para los mejores egresados. Y yo estaba en esa lista de mejores egresados por lo que había obtenido el grado de honor en la época. Y me dijeron si quieres participar, entonces hay una persona, bueno, eran los 50 mejores estudiantes de Latinoamérica que partían a ese programa en España. Es un programa de liderazgo más, no realmente enfocado a informática, pero enfocado a liderazgo, a emprendimiento. Y pues también me pareció interesante, entonces participé y también me gané la convocatoria. Entonces vine a España y estudié, bueno, hice el programa por un par de semanas en verano, súper interesante. Conocimos a los reyes, al presidente, a un montón de gente importante allá, un poco bueno, de fotos por aquí, por Mm. allá, conociendo gente, y viendo cómo funciona el gobierno español y demás. La parte de liderazgo súper chévere también. Y de ahí, de hecho, me gustó mucho España. Bueno, no solo por el idioma, que también facilita las cosas, porque, bueno, una cosa es el alemán y es como más fuerte, digamos. Y también la cultura en España me gustó, la manera de ser de la gente, súper amables también al final. Entonces me puse a buscar un máster en España y encontré un máster súper interesante en la Universidad Politécnica de Madrid, que me llamó mucho la atención y apliqué a ese máster. Eso ya fue en el año 2013 que apliqué, me aceptaron y empecé a hacer el máster. 2013, no, 2014, perdón. O sea, trabajé 2012, 2013 y hasta mitad de 2014 trabajé en la empresa de mis padres y ahí me vine ya para España Ujú. a hacer el máster. Hice el máster que duraba 2 años. Muy chévere el máster también, aprendí mucho, conocí mucha gente de todas partes, porque aquí en Europa tienen el programa de Erasmus, en el cual Mm. básicamente para pregrado y posgrado, los europeos en varios semestres van cambiando de ciudad, de país. Entonces yo iba conociendo a gente de Italia, de Francia, de Alemania también, que llegaban a estudiar un semestre y luego salían. Mm. Buena, una experiencia internacional súper interesante. ¿Cómo fue mantenerse por fuera? ¿Cómo, en España en este caso, eh, quién sufragaba los gastos? ¿Fueron sus ahorros de los años trabajados? Eh, ¿Cómo fue eso? sí, primero tenía ahorros, y luego también seguía trabajando ya en remoto, no al 100% porque no me daba con el máster. Claro, claro. Trabajaba más o menos al 50% y ahí tenía un ingreso más bajo, pero que igual me alcanzaba para sostenerme también con los ahorros. Y también afortunadamente en la universidad también había el programa de becas y como pues siempre fui buen estudiante, entonces también al ser de los mejores estudiantes me reembolsaban también el semestre. Sí. Entonces, al menos por esa parte estuve cubierto casi todo el máster porque me fue muy bien. Mm. Y ya la parte de manutención, en esa época el euro estaba bastante bajito comparado con el peso de ahorita. En este Mm. momento es como 4.000 y pico, nada Ujú. comparable. Pero entonces no era caro vivir en España. Entonces
salía bastante bien, era rentable. Ok, Mm. perfecto. ¿Y de España para dónde siguió? ¿Qué pasó en su vida después? Ujú. Mm, Bueno, ya cuando estaba terminando el máster, había otra vez la posibilidad de hacer como prácticas de máster en ingeniería de software y demás. Y bueno, yo ya quería buscar algo también, como me gustaba España, quería quedarme ahí en España. Y empecé a buscar, hice varias entrevistas y todas, bueno, iban bien, pero además siempre tenía, era el problema de ser colombiano. Mm. ¿Tiene papeles? No, no tengo papeles. Ah, no, aquí no ayudamos con los papeles y demás. Ok. Más que de ser colombiano, era de ser extranjero, Eso, de porque ser. las empresas deben pagar una especie de multa por contratar un extranjero. Sí, sí, realmente no es. Bueno, sí, lo que pasa es que en Europa se protege en el sentido de que tienen unas prioridades que dicen en España o en Francia o en cualquier país de la Unión Europea, lo que dicen es: primero vamos a contratar a un español. Si no logramos encontrar el español calificado, tratamos de contratar a alguien de la Unión Europea, cualquier país, pero mostrando que no se haya encontrado el español calificado. Mm. Y si no encontramos, en última instancia, contratamos a alguien de fuera de la Unión Europea. Entonces, esos dos pasos son bastante complicados y las empresas simplemente no se arriesgan a seguir todo ese proceso. Entonces, bueno, yo seguí buscando y en uno de esos días me llegó una convocatoria también de la misma universidad donde hice el máster Ujú. para trabajar en el CERN, en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, aquí en Ujú. Ginebra. Y dije, mira, esto suena interesante, otra vez. Y apliqué, pero esta vez sí apliqué diciendo, no, pero que me van a contratar ahí en el CERN, eso es como un sueño trabajar en ese laboratorio. Y bueno, me llamaron en algún momento, sí, tu CV está interesante, podemos hacer una entrevista. Y yo, sí, claro. Hice la entrevista, todo fue súper bien, estaban contentos conmigo y me dijeron, sí, queremos que trabajes con nosotros. Entonces, perfecto, súper. Afortunadamente, bueno, en lo que yo había enviado el CV, que era como una plantilla, no estaba la nacionalidad, entonces no sabían que era colombiano, entonces asumieron que era español. Pues, bien. Y ya cuando iba a empezar a trabajar, oye, pero tú eres colombiano. Y yo, sí, y dije, ay, no, ahora me van a decir que no se puede. Pero dijeron, bueno, no hay problema, tenemos que hacer simplemente una visa. Y como el CERN es una organización internacional muy especial aquí, el estatus con el que uno entra no es con un permiso de trabajo especial, sino es un permiso diplomático. Entonces pasé súper rápido ese permiso y ya llegué aquí a Ginebra con un estatus de diplomático. Entonces fue súper rápido, la visa fue perfecto, todo bien, podía escoger si quería vivir en Francia o en Suiza, como el CERN está en ambos países. Ujú. Em, Entonces, bueno, por costos igualmente más barato vivir en Francia en esa época. Em, y llegué a trabajar a Ginebra, a Suiza, como ingeniero de software. Tuve un trabajo súper interesante. Trabajaba para la parte de, ¿cómo se dice en español? De asset management, de mantenimiento de activos, o sea, de todos los equipos que se manejan en el CERN para el acelerador de partículas y la parte de desechos radioactivos, de la gestión de desechos radioactivos. Entonces, yo era responsable de la migración de un sistema que era hecho en una tecnología bastante vieja de Oracle, que se llama Apex. No sé si la han escuchado, si Mm. trabajaron en algún momento con eso, pero ya viejito. Y bueno, lo migramos en esa época, era todavía JSF, Java Server Faces, pero luego enseguida salió React, entonces bueno, ahora lo vamos a hacer en React. Listo, pasamos a React. Y, y ahí trabajé un par de años. Em, el problema es que el CERN, como es un centro europeo, para seguir trabajando indefinido hay que ser europeo. Es Mm. una de las condiciones que tienen. Ellos aceptan extranjeros, pero por un periodo limitado de tiempo. Corto. Ujú. Ujú. De 2, 3, máximo 5 años. Ujú. Yo iba a hacer 3 años, pero en ese momento, bueno, ya había conocido a la que es mi esposa en este momento y bueno, ya nos íbamos a casar y demás. Y una amiga de ella le dijo en algún momento, oye, yo trabajo en un banco y
estamos buscando ingenieros, ¿no conoces a alguien de casualidad? Ah, sí, mi esposo. Mándale el... Me interesa. Bueno, sí, mandé mi hoja de vida. Otra vez me contactaron. Les gustó mucho mi actitud, mi hoja de vida, además. Mm. Y empecé a trabajar. Renuncié al CERN porque, bueno, súper chévere. La experiencia más internacional que haya tenido en mi vida ha sido el CERN. Realmente, de mi equipo, que éramos 15 personas, creo que éramos 14 nacionalidades, todos diferentes, súper Ujú. chévere el ambiente. Conocí una gente de todas partes. Se aprende muchísimo, no solo de la parte de software, pero del mundo en general, porque está uno conociendo a gente de todas partes todo el tiempo. Entonces eso me gustó mucho. Juan, ¿qué tal la vida en Suiza? ¿Cómo fue llegar pues llegó al CERN, tenía que escoger entre Francia y Suiza? Mm. ¿Qué tal la vida en Suiza? Digamos, personalmente y en tecnología, ¿cómo se mueve allí la Sí, cosa? sí. Bueno, la ventaja, tengo familia que vive en Suiza, bueno, de hecho viven aquí en la región, en Francia. Ujú, Un tío abuelo es retirado del CERN, entonces ya tenía como un background de ese ujú, lado. ujú, Y llegué con ellos me acogieron en su casa en ese momento, porque pues como ellos viven aquí, ujú, entonces no estaba solo. También era lo que me daba confianza de venir aquí, porque ya tenía un poco de familia. em, y llegué con ellos y no, muy bien, la vida aquí bueno, es mucho más tranquila, menos ujú, agitada que en Bogotá seguramente. ujú, Súper bonitos paisajes, se come bien, se vive bien. Obviamente es carísimo, pero bueno, mm, como se, como se gasta, se gana igual, entonces se compensa. Y la parte de informática aquí se mueve bastante, hay muchas ofertas. Yo recibo constantemente en LinkedIn de gente contactándome, oye, ¿estás disponible para trabajar o no? Hay muchas ofertas, la mayoría de las ofertas son del sector bancario. Como se pueden imaginar, en Suiza hay demasiados bancos y casi todas las ofertas que yo recibo de todas maneras sí son relacionadas con sistemas financieros o de seguros, cosas de aseguradoras. Pero la mayoría sí sistema bancario y hoy en día estoy trabajando en un banco también, mm. entonces sí es lo que más se mueve. Perfecto. Y el, digamos, el tiempo, la jornada laboral, ¿cómo funciona allí? Aquí en Colombia somos, no sé, 48 horas, 40 horas en algunas partes por semana. Mm, ¿Cómo funciona allí? ¿Cómo es la 40 jornada laboral? horas, sí, 40 sí, horas. 40 horas, sí. De Bueno, lunes a depende de viernes. empresa. Sí, de lunes, bueno, depende, cada empresa escoge sus horarios. Ahora donde estoy es bastante libre, de hecho, y justo bueno, llegó el COVID y demás, y eso revolucionó muchísimo más la forma de trabajar. Somos libres de trabajar en nuestros horarios, de cuando queramos y de acomodarnos a nuestras necesidades. Si tenemos un hijo que, bueno, que toca ir a llevarlo, a recogerlo, no es que tengamos que llegar allá a las 8 y luego irse a las 5, no. Podemos llegar más tarde, salir más tarde. Es súper cómodo. ¿Y el tiempo de vacaciones de ustedes cómo es? Aquí son estándar 15 días hábiles, Mm, digamos. ¿Cómo funciona allí? ¿Tienen más tiempo de vacaciones? Sí, son 25 días. Bueno, también depende de cada empresa, pero normalmente son entre 25 y 30 días al año. Ok. Más algunos días que depende de la empresa, hay algunas empresas que cierran en Navidad y esos días los dan también, digamos, gratis, sin quitarle a uno Ujú, las vacaciones. ujú. Depende de cada empresa, pero entre 25 y 30 días Juan, más. nos cuenta que pasó al sector bancario Ujú. cuando se retiró del CERN. ¿Qué tan diferente el trabajo? Porque son dos áreas o dos Ah, sí. mundos completamente diferentes. Su trabajo como ingeniero de software, ¿qué tan diferente fue entre una organización y la otra? Sí. Ujú. Bueno, en el CERN es un mundo académico, es un laboratorio de física y no tiene la presión del mercado, digamos, entonces en ese sentido es más relajado porque puede uno durar 2 semanas con la misma tarea porque quiere investigar más, quiero ver cómo puedo mejorarlo. Esa parte es chévere.
pero a la vez, digamos, no hay tampoco como esa presión o motivación de hacer las cosas, porque justamente no, digamos, el objetivo no está tan claro, yo lo veo así. Entonces, a veces es demasiado relajado, es lo que puede ser, digamos, problemático, pero a la vez también es chévere porque da una buena libertad. Ahora, en el mundo bancario, y ya aquí ya es donde entra la competencia comercial, hay lo que llaman aquí el time to market, que tiene que Mm, ser ya, 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 entonces, que vamos a sacar cryptocurrencies o lo que sea, entonces hay que trabajar rápido, hacerlo bien. Y en ese sentido hay mucha más presión, pero a la vez es mucho más recompensado. Luego lo ve uno también en la prensa, en las noticias, por ejemplo, sale mi banco bastante, que han hecho esto, van los números así, entonces, y uno ve, tiene como esa satisfacción, ah, mira, yo trabajé en ese proyecto, qué chévere, y luego lo están sacando ya por internet, marketing está haciendo la promoción, entonces eso da también una satisfacción, a pesar de que hay un poco más de presión, yo creo que la satisfacción es mayor en ese sentido. perfecto. Y dice usted que trabajando en banca lo han contactado de diferentes sitios Ujú, para que se vaya a trabajar allí. ¿Cómo se mueve el mercado en Suiza en tecnología, en demanda de profesionales para ujú. tecnología, ingeniería de sistemas en nuestro caso? Sí, bueno, pues se mueve muchísimo, justamente aquí en la zona se mueve muchísimo, específicamente por el CERN, justamente, y por todos los organismos internacionales que hay, porque aquí está, bueno, toda la parte de Naciones Unidas más el CERN, siempre son contratos a término fijo, lo que hace que mucha gente llega Claro. y luego la gente se quiere quedar, y entonces están todas las otras empresas de aquí tratando Ujú, de buscar la gente que viene del CERN o de los organismos internacionales porque saben que es gente buena ujú. y tratan de contratarlos. Entonces hay tanto oferta como demanda, eso se mueve muchísimo. Entonces es muy, muy activo. Si uno va a mirar hay algunas páginas de internet aquí para buscar trabajo y eso siempre hay muchas ofertas, se mueve bastante, hay bastante rotación. Ok. Ujú, En Colombia en este momento estamos con un déficit, digamos que la cifra puede cambiar dependiendo la fuente. 65.000 profesionales fue uf, una cifra que escuché hace poco en ingeniería de sistemas. ujú. En el mundo, pues la cifra es bastante considerable. ¿Cómo siente usted que es la demanda de profesionales en tecnología? Si es un número tan grande como suena aquí en Colombia, Ujú. la búsqueda de ingenieros de sistemas en Suiza, en Francia inclusive. Bueno, no sabría el número exacto, Mm, pero yo creo que es bastante alta también, pero bueno, no puedo decir una cifra porque la verdad no tengo ni idea, pero yo creo que es bastante alta también porque siempre se ven bastantes ofertas. ok. Entonces sí, es bastante alta. Y bueno, ahora lo veo con mi banco que está creciendo muchísimo Ujú. y ahí, bueno, demandamos mucha gente. Bueno, yo me la paso ahora haciendo entrevistas y entrevistas también para seguir contratando a gente. Y bueno, desafortunadamente es más complicado contratar gente que está aquí directamente en Suiza. Ujú. Entonces estamos haciendo entrevistas constantemente a gente que vive en Francia o que están en Italia o en España y luego toca pagarles para que para que se vengan a vivir Desplacen. acá. Ujú, Ujú, ujú. para que se desplacen. Exactamente. ¿Están trabajando remoto después digamos, de la época dura de la pandemia? Sí, bueno, hacemos miti-miti, más o menos. Pero también es libre, pero en nuestro equipo, depende de cada equipo. En nuestro equipo tenemos un día que es obligatorio, digamos, para que nos podamos ver todos, nos tomamos el café todos juntos, Ujú, ujú. almorzamos juntos y demás, pero si no, sí, entre 2 y 3 días vamos a la oficina Y el y, resto en y casa, el resto en trabajan la desde casa. casa. Y el resto en la casa, sí. Juan, ¿qué es un ingeniero de software? Le he escuchado varias veces en la charla contarnos que hizo una maestría en ingeniería de software, que trabajó como ingeniero de software. ¿Qué es ser un ingeniero de software? Ah, esa es una buena cuestión. Somos unos toderos. Hacemos de todo. Ok. Bueno, ahí si lo digo en la descripción de lo que hice en el CERN, veo la ingeniería de software más como la parte de desarrollo directamente, porque en este caso estuve
Bueno, no había esa parte de, digamos, de gestión de requerimientos, no se maneja tanto ahí porque todo ya está como más claro, es la parte del laboratorio, es lo que tenemos que manejar, no hay como un cliente, sino es más la parte de, ok, tenemos nuestra aplicación y la tenemos que mantener y la tenemos que evolucionar. Es la parte de ingeniería de software que hacíamos, sería más como la investigación para ver, en este caso, por ejemplo, que habíamos hecho al principio la aplicación con JSF, con Java Server Faces, y luego salió React, entonces, bueno, mira, tenemos que hacer una investigación, a ver qué tal, si nos puede beneficiar, si luego vamos a poderla mantener más fácil, si es más rápida. Esa parte de investigación es parte de la ingeniería de software, en la parte académica. Ahora, en la parte más comercial bancaria, mm, hay un poco más de responsabilidades. Mi parte de ingeniería de software ahora, el día de hoy, está mucho más relacionada con la arquitectura. De hecho, bueno, en nuestra empresa tenemos nuestro título, digamos, de nuestro cargo, son varios niveles, es Junior Software Engineer, regular uno, regular 2, senior uno, senior 2. Y dependiendo, bueno, y tenemos como esa escala de nivel para dar la, ¿cómo se dice? La senioridad, la seniority. Ujú, ujú. Y luego hay como otra parte transversal que es, estamos en este nivel, pero tú qué haces como ingeniería de software. En mi caso yo hago arquitectura del producto, digamos, product architect. Ujú, Entonces lo que voy a hacer es más definir cómo se van a desarrollar nuestros componentes a gran escala y cómo van a comunicarse con otros componentes del banco, por ejemplo, con la otra aplicación de pagos o ya con la parte de trading y demás, toda esa parte de definición de arquitectura. Y hay otra parte que también manejo yo, que es la parte eh, de perdón, es que se me está olvidando ya las palabras, de, de management de producto, Gestión. de gestión de proyecto. Mm, Entonces, en mi caso, yo estoy a cargo de un equipo en Ucrania. Bueno, ahora la situación está ujú, complicada, así que estamos viendo cómo actuar ujú, con ellos. ujú, Digamos que en situación normal tenemos un equipo en Ucrania y yo los manejo y me encargo de que no tengan nada, que no estén bloqueados, de que todo esté claro para ellos, poder llevar a cabo los sprints trabajamos en Agile, entonces cada sprint tenemos que mirar qué es lo que vamos a hacer, el planning, manejo el planning, que todo esté claro para ellos, hacer code reviews y luego poner todo lo que se ha hecho durante un sprint, ponerlo en producción. Esa es la parte más de la ingeniería de software que hacemos aquí ya en el banco. Voy a contar qué es para nosotros en la escuela, pues ingeniería de software, ingeniería de sistemas, digamos las dos cosas para hacerle ahora una pregunta sobre cómo se sintió con sus conocimientos técnicos Ujú, cuando llegó a Europa. Nosotros ujú, en la escuela en ingeniería de sistemas tenemos cuatro grandes áreas. Nuestra columna vertebral pues es ingeniería de software, que en algunas partes se entiende como el componente de desarrollo. Para nosotros todas las áreas de ingeniería de sistemas tienen que ver con desarrollo de software. ujú, Y como columna vertebral, eh, ingeniería de software rodeado con otras tres áreas, una que llamamos arquitectura tecnológica y seguridad, que es todo ujú, el software que hace que el hardware funcione. El software de una máquina, el software de una red, de un centro de cómputo, inclusive computación en nube, etcétera. Tenemos ujú, otra área que llamamos sistemas y organizaciones, que es la gerencia de la tecnología, ujú, y empezamos desde teoría general de sistemas hasta arquitecturas empresariales, ujú, digamos, pasando por automatización de procesos de negocio para ver cómo la tecnología apoya la productividad de las organizaciones. Y tenemos un ujú, área que llamamos fundamentos de computación, como mencionaba Juan Camilo hace un rato, donde fue monitor al comienzo, en asignaturas que son muy formales, muy teóricas, que ayudan a revisar que los algoritmos que se estén construyendo sean sólidos, sean robustos, sean óptimos, eficientes, etcétera, etcétera. Entonces, um,
para nosotros ingeniería de software es como el conjunto de buenas prácticas que Ujú, adquiere un profesional para poder hacer el desarrollo, la construcción de ujú, software um, que permita escalabilidad y que permita otra cantidad de características interesantes en la organización. Un ujú, ingeniero de sistemas nuestro, por ejemplo, deja una organización y el que llega a reemplazarlo, pues va a encontrar el código construido o todo lo que se haya construido, los elementos, los artefactos que haya construido, muy bien organizados y muy bien hechos y va a ser muy fácil mantenerlos. El que no es tan pegado a las técnicas o a lo que se propone en ingeniería de software, pues seguramente entonces ujú, va a encontrar artefactos o productos de software no tan organizados o no tan robustos o ujú, sólidos, ujú, etc. Con eso en mente, digamos, con las áreas que acabo de mencionar, que son obligatorias para todos los estudiantes ujú. de ingeniería de sistemas en la escuela, ¿cómo se sintió técnicamente cuando llegó a Europa? ¿Sintió que había diferencias? ¿Sintió que los europeos, los españoles en su caso, o pues todos los extranjeros con los que estudiaba, eran más sólidos técnicamente? ¿Se sintió al mismo nivel? ¿Cómo le fue con eso? Ujú. Pues realmente al contrario, yo estaba como en un nivel muchísimo más elevado que ellos, tal vez por lo que cuando ya empecé el máster ya tenía 3 4 años de experiencia, no lo sé, pero yo sentía siempre que, bueno, todo lo que aprendí en la escuela me ayudó muchísimo. De hecho, aún hoy en día, cuando estoy haciendo parte de arquitectura, recuerdo no sé, haciendo definición de bases de datos y me acuerdo de las clases que teníamos, o que aquí vamos a denormalizar un poquito para que sea más eficiente Ujú, ujú. o seguimos con la tercera forma normal. Todo lo que aprendimos con ustedes en bases de datos todavía lo tengo muy claro en mi cabeza y creo que a mí me sirvieron todas esas clases y las aplico hoy en día todavía. Y siento que el nivel en realidad en la escuela es muy bueno. O sea, no hay nada que envidiarle a una universidad europea, pero nada, seguro. De hecho, veía, por ejemplo, chicos que empezaban el máster, que acababan de terminar el pregrado justamente Ujú. en la misma universidad y el nivel en la parte, por ejemplo, de proyectos, cero. Nunca, me acuerdo que en la escuela tuve una muy buena formación en gestión de proyectos también en esta parte que llaman de arquitecturas empresariales con Joaquín Oramas, Ujú, ujú. que creo que ya pasó hace poquito. Hace poco. Sí, me acuerdo de él también y sí, toda esa parte yo aprendí mucho ahí y ahí veo que al menos en en mi experiencia del máster vi un vacío ahí comparado con los otros estudiantes, con los otros chicos y por la parte de desarrollo también. Entonces, seguro, o sea, no tiene nada que envidiarle a la escuela a ninguna universidad europea, de eso lo tengo claro. Perfecto. Juan, ¿su nivel de inglés cómo era cuando usted estaba en la universidad, cuando recién ingresó, cuando se fue para Europa, pues a empezar con su primer intercambio Ujú. o su primera estadía en invierno? ¿Cómo era su nivel de inglés? Digamos, aceptable, no el mejor, pero creo que cuando terminé la escuela, no, de hecho, cuando terminé la escuela ya había acreditado un B2, Ujú. que creo que nos exigían en la escuela al menos un B1, si no estoy mal. Un B2 se exige para Un B2, graduarse. entonces, ok, Ujú, sí, entonces sí había acreditado el B2 para el ujú, grado. ujú, Había tomado cursos de inglés ujú. durante la carrera también, además de los cursos de alemán, eso fue bastante duro. Sí, pero... Nosotros con lo que menciona del nivel de inglés, hoy en día se hace un examen de clasificación al ingreso o se permite traer un certificado, un TOEFL, un Michigan, un Ujú, certificado de estos, donde se evidencie el nivel de inglés. Y si no lo tiene, entonces debe hacer entre 1 y 4 niveles de inglés, dependiendo ajá, el resultado de este examen de clasificación, para graduarse con al menos un B2. Eso es digamos, lo ujú, mínimo, pero varios estudiantes, como usted lo menciona, pues hacen cursos adicionales de inglés o pasantías de verano o algo por el estilo para ujú, mejorar su nivel de inglés. Y respecto al sí, alemán, me corrige si no fue así en su caso, cuando los estudiantes se postulan a jóvenes ingenieros Alemania, por ejemplo, o a jóvenes ingenieros Francia, y en ese caso sería en francés, la escuela les da entre 6 meses y un año de formación en el otro idioma. ujú,
no sé exactamente si es acá o si los apoyan para que lo hagan con la Alianza o con el Eh, Instituto Alemán, sí. para que puedan presentarse y pues tener opciones de ser candidatos viables para irse a Francia Ujú, o a Alemania en este caso. Eh, sí. Cuando usted llegó, digamos que hizo su pasantía, su ejercicio de académico de invierno, supongo que todo era en alemán, pero le servía el Mm. nivel de inglés que tenía. ¿Cómo fue este manejo de los dos idiomas llegando Eh, allí? uf, yo pensé que me iba a servir más el inglés, pero al final no tanto. Y bueno, había hecho toda la parte de teoría y los exámenes de alemán. Ujú, Y digamos, en la parte de hablar en un examen, al final era más o menos fácil. ujú, Y nada más la primera experiencia que tuve fue llegar, logré, bueno, coger el tren para ir a donde iba a vivir en esa ujú. época y tenía que buscar a la señora que me iba a dar las llaves y bueno, no tenía teléfono en esa época y bueno, en esa época tampoco había WhatsApp ni internet así fácil en el celular. Ujú. Entonces había un café internet allá abajo justamente y llegué a preguntar, ¿puedo hablar inglés? Porque no me sentía cómodo hablando alemán todavía, me Ujú, daba pena, no sé. ujú. ¿Puedo hablar en inglés para hacerle pregunta? ¿Necesito llamar a esta persona? No, inglés no, alemán, ay no. Entonces, desde ahí fue la primera estrellada de, bueno, me toca sin pena y Sí. hacerle, y bueno, así empecé y me tocó finalmente todo en alemán. Entonces, bueno, mejoré bastante el alemán. Ujú. Desafortunadamente, bueno, ahora ya casi no me acuerdo del alemán, ya casi no lo practico, aunque en Suiza se habla alemán, pero donde estoy se habla es francés. Ok. Entonces, no lo practico mucho, por ahí tengo algunos correos que llegan en alemán y cosas así, pero digamos de hablar, ya esa parte ya la he perdido bastante. Pero bueno, de otro Y lado ya hablo es francés, entonces eso le iba a preguntar, ¿ahora trabaja en francés o trabaja en inglés como base para pues para la eh, comunicación de sus equipos? no, el trabajo en inglés, mi trabajo es 100% inglés. ¿Por qué lo hacemos? Porque como mencionaba, tenemos nuestros equipos en Ucrania, tenemos equipos en Portugal también, y además el banco también es un poco similar como el CERN, es bastante internacional, entonces si nada más si le digo, ahora estoy en un equipo, somos 11 y mi jefe es ruso, yo soy colombiano, tengo un colega francés, uno turco, otro suizo, creo que solo hay un suizo en todo el equipo, italiano, portugués, somos todos de nacionalidades diferentes al final, entonces el idioma en común es el inglés y en la empresa hablamos en inglés. El francés, yo hablo bastante bien francés, pero porque hablo francés en la casa con mi esposa, porque ella es de aquí, Ok. y bueno, con su familia y con ella en casa siempre hablamos francés, Y pero la trabajo en vida, inglés. la vida cotidiana, supongo salir a comprar alguna cosa, bueno, Francés, en sí, no, francés, sí. Sí. todo en Ujú. francés. ¿Cómo aprendió francés? ¿Le tocó hacer cursos o...? Sí, sí. Bueno, yo había estudiado en un colegio donde estudiábamos francés, en el Colegio Refus, Ujú, en ujú, Bogotá, bueno, queda en ujú, Cota. Y ujú, de ahí tenía unas basecitas, pero obviamente ya se me había olvidado todo también. Y cuando llegué al CERN, en el CERN hay dos idiomas oficiales, el inglés y el francés. ok, Entonces uno tiene que saber, tiene que ser bueno, al menos en uno de los dos. En mi caso ujú, yo era bueno en inglés y entonces por eso me daban, era cursos de francés. Y de ahí me pagaron ellos mismos, bueno, dentro del CERN mismo, como sigue siendo el laboratorio, es ujú. grandísimo, hay salones donde uno tiene los cursos. Y hice creo que 4 niveles de francés, A1, A2, no, sí, A1, 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 A2, 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 A2. Y ya luego para el B1 no lo hice, pero al final no lo necesito porque de todas maneras ya hablo todo el tiempo con mi esposa en francés, entonces Ujú. no, ya de ahí saqué un buen nivel con eso. Juan, en su ejercicio profesional actual, con lo que aprendió en su pregrado más el máster, ¿ha sido Ujú. suficiente o tiene que estar constantemente estudiando nuevas tecnologías y actualizándose en tendencias, por ejemplo? Sí, no, yo creo que eso es aplicado a nuestra carrera. Yo lo que aprendí ya en la universidad, sobre todo en el pregrado que lo hice ya hace más de 10 años,
Ujú. Ya es que ya está obsoleto, o sea, yo Claro. aprendí JSP y otras cosas que ya uno lo ve hoy en día, uy, no, 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 eso ya no es lo que hay que hacer. Ujú, Entonces sí, claro, hay que actualizarse. Yo he hecho cursos bueno, de React, me tocó hacer cursos para poder empezar a programar en el CERN. ujú. He hecho cursos también de RX Java, Functional Programming, de todas las nuevas tendencias que hay en Java. Cuando apenas salió Java 8, de Java 8, que ahora ya utilizamos lambdas y no sé qué, entonces hay que actualizarse también. Siempre he tenido que irme actualizando. Afortunadamente, en donde he trabajado aquí, ambos en el CERN y en el banco también, siempre hay un presupuesto que está guardado para actualizarse, sobre todo en nuestro departamento, porque bueno, es Mm, importante que todos los ingenieros estemos siempre al día. mm. Entonces, en nuestro caso, bueno, nos pagan para ir a las conferencias. Por ejemplo, fui un par de veces a React Europe en París. em, o si quiere vino uno a KubeCon o otras conferencias que hay aquí en Europa para ponerse al día también, o cursos en línea. El banco le financia a uno ese tipo de gastos porque ven el beneficio luego de, ok, vas al curso es una semana, pero luego vienes y todo lo que hayas aprendido lo aplicas aquí con nosotros. Entonces es Ujú. un gana-gana. Juan, ¿qué decirle a los estudiantes que están terminando su colegio o que terminaron hace poco y quieren estudiar sistemas y no tienen claridad de qué es ingeniería de sistemas? Qué, qué- ¿qué decirles sobre la carrera y estarán escogiendo bien? ¿Será una carrera con salida profesional amplia? ¿Qué mensaje les podemos dejar? Sí, yo a lo que le puedo decir a los estudiantes es, sí, es una carrera que definitivamente tiene muchísimo futuro, bueno, en Colombia, aquí en Europa, en cualquier parte del mundo, porque es para seguir moviendo la tecnología, todo lo que nos une. Vemos ahora que estamos hablando en Teams, todo eso hace parte de lo que nosotros hacemos como ingenieros. Entonces, claro que tiene futuro, vale la pena. Obviamente también hay otras ingenierías súper interesantes y a mí me gustan, creo que todas las ingenierías, pero la ingeniería de sistemas es- yo creo que es primordial para el desarrollo de cada país, finalmente. En las comunicaciones, bueno, en medicina, en educación, ahí se puede aplicar en prácticamente cualquier campo que uno quiera, se puede aplicar. Y eso es algo muy chévere de nuestra carrera, que Me, uno puede me- trabajar en cualquier campo. Me gusta mucho el ejemplo que menciona ahora que empezamos pandemia, por ejemplo, de no haber sido por ingeniería de sistemas o por la tecnología en general, pues nos habríamos tenido que quedar en las casas esperando a que pasara la pandemia para reactivar la vida. Exacto. Y todos pudimos seguir, digamos, relativamente igual desde casa, estudiando, trabajando, gracias a todos los desarrollos que hacemos los ingenieros de sistemas que Ujú, permiten que toda pues los como las novedades tecnológicas se puedan utilizar. Todas las aplicaciones que tenemos hoy en día en un celular o disponibles en un computador, pues nos permiten desde casa casi funcionar como si estuviéramos en una oficina o en un sitio de trabajo. eh, Eso digamos que creo que la pandemia ha reactivado un poco, o pues todo lo que tiene que ver con esta situación que pasamos, ha reactivado un poco el gusto por ingeniería de sistemas y entender la necesidad que hay en todas las organizaciones. Usted lo menciona, en salud, en educación, en física, en investigación, en todas partes, sobre ingeniería de sistemas como soporte para que todas estas disciplinas ujú. avancen y evolucionen. Eh, Juan, ¿qué se imagina usted de su futuro en el corto plazo? ¿Sigue en Suiza, pues en donde está Sí. ahora? ¿Qué va a Ujú. pasar? ¿Qué sigue en su vida ahora? Sí, sí, yo planeo seguir donde estoy. En realidad me gusta muchísimo mi trabajo y desde que empecé he subido muchísimo de nivel en mi carrera, he avanzado bastante y ahora tengo mi propio equipo, manejo mi propia gente, entonces yo veo que tengo un buen futuro donde estoy, me encanta lo que hago. Ahora mismo mi parte, digamos, de desarrollo no es tan activa,
pero igual de vez en cuando estoy por ahí haciendo código también, porque igual sigo con mi pasión, también me gusta. Pero sí, voy a seguir aquí y claro, de Suiza no me muevo porque mi esposa no me va a dejar salir de aquí. No, y usted menciona una cosa que es muy importante y es que para ser un buen líder de tecnología, pues hay que conocer todo lo que pasa por debajo en tecnología. Ujú, Y pues no es simplemente llegó, cayó parado pues a un puesto de gerente de tecnología, sino que ujú, pues ha venido escalando y subiendo y conociendo todo lo que pasa detrás ajá. para poder liderar un buen equipo. Entonces, claramente de pronto ya no le toca como antes, tan metido en su papel de desarrollador de software, pero Ujú. seguramente tiene que entenderlo. Juan, ¿qué horas tenemos allí? ¿Qué horas son? ¿Ya lo hicimos trasnocharse? ¿Cómo No, está? ya que, no, estoy bien igual. Bueno, normalmente me acuesto como a las 10:30, son las 10:54, no es tan Perfecto. grave. Está trasnochando un poco solamente. Sí, no, no es tan grave. Juan, No pasa en nada. aras de respetar el tiempo, pues quiero ir cerrando esta presentación. No sé si hay alguna pregunta, no veo manos levantadas entre los asistentes. Eh, Aprovecho para agradecerle pues, por habernos brindado este espacio. Eh, Teníamos que ajustarnos a un horario colombiano pues Sí, no hay era problema. este, entonces muchísimas gracias por acompañarnos, por Con contarnos qué mucho es lo que gusto. hace, cómo ha sido su recorrido desde la universidad hasta donde está actualmente, por contarnos un poco de su vida personal, pues allí donde está ahora. Y pues esperamos tenerlo de regreso en casa en algún momento, ayudándonos con algunas asignaturas o con algunos talleres o alguna cosa de estas. Sí, sí, he Muchísimas querido ir a la gracias. escuela, sí. He querido ir a la escuela y bueno, pero ahora que la última vez que fui a Colombia, bueno, ahora tengo un hijo y con él es chiquitín y es, no le quita a uno todo Claro el que sí, tiempo. claro que sí. Pero nada, por aquí lo Sí, esperamos de regreso o pues como hemos hablado en otras ocasiones, de pronto para que nos ayuden en algunas asignaturas o desde donde está de manera remota. sí, Así sí, que mucho no, gusto. nuevamente pues muchísimas gracias por acompañarnos y a las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y seguramente pues hoy aprendimos un poco de cómo funciona la informática en otros ambientes diferentes al colombiano, en este caso pues en Suiza. Juan, muchísimas gracias. Saludos A por allá a ustedes, todos y hasta pronto. Que gracias. descanse. Muchas gracias, profe. Muchas Gracias gracias. y bueno, que estén muy bien y seguiremos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias. Que estén muy Bueno, bien. Chao, chao, chao. hasta luego. Y hasta luego a todos y muchas gracias por acompañarnos.